Humano Derecho, Radio Estación, presenta. Somos Voto Joven. Creemos que para tener una democracia sólida y plural es necesaria la participación de todos. No giles mi derecho. Hola a todos, bienvenidos a una nueva edición de No Gile mi Derecho, un programa de Voto Joven. Antes de comenzar quisiéramos agradecer a Héctor Meneses por controlar la cabina, recordarles que pueden seguirnos e interactuar con nosotros en nuestras redes sociales, @somosvotojoven en Instagram y votojoven en Twitter, y recordarles que pueden seguir e interactuar con las redes de la emisora en sus redes Piso Humano de Derecho, tanto en Twitter como en Instagram. Les habla Wanda Cedeño y en el programa de hoy vamos a tocar quizás un tema un poco más de actualidad y un poco más llevado a todo lo que ocurre hoy en día. Y no son más que las sanciones internacionales que desde aproximadamente 2016 están en boga y vienen dándose progresivamente desde el seno de diversos países y diversas organizaciones a nivel internacional. Ahora bien, estas sanciones internacionales son realmente una forma de combatir todo lo que hoy en día ocurre, de hacer una diferencia con respecto a lo que todos los venezolanos vivimos. Y pues, aunque pueda parecer absurdo, en verdad pueden llegar a serlo. Es la primera vez a nivel internacional que tantos países y tantas organizaciones coinciden en un punto en específico, en sancionar a un país. Sanciones que quizás muchas veces pueden ser provechosas y que pueden usarse como una especie de dolo dentro de sí, pero que a fin de cuentas pueden llegar a ayudarnos a los venezolanos. Usualmente, cuando esto inició, veíamos cómo sancionaban a personas de muy baja jerarquía a comparación con otras, y dejaban de lado a personajes un poco más importantes, personajes quizás un poco más relevantes y que han contribuido aún más a lo que hoy en día vivimos. No obstante, hoy en día y actualmente este año, la Unión Europea específicamente se ha dedicado a sancionar a personas de muy alto perfil. Pero, ¿por qué ocurre esto? ¿Qué fue lo que realmente cambió? Como venezolanos, hemos visto cómo poco a poco estas sanciones han ido, si se quiere, acorralando a todo el régimen y a todo el gobierno. Y poco a poco fuimos entendiendo cómo puede quizás ayudarnos. En una reciente encuesta de Amor Consulting, a lo largo de todo este año, pues se notó la diferencia en la opinión de los venezolanos con respecto a la sanción y su funcionalidad y cómo lo veían. Es decir, se pasó de que 1 de cada 30 venezolanos veían la sanción como favorable a que 20 de cada 30 venezolanos la viesen como favorable. Entonces, aquí nos preguntamos, ¿es realmente algo que va progresando poco a poco y que va dando unos granitos de arena que pueden llegar a convertirse en una montaña y precisamente arroparnos a todos y causar quizás un cambio radical? En las últimas sanciones que se dieron, pues la Unión Europea decidió sancionar entre el montón de personajes que escogió precisamente a las rectoras del CNE. Rectoras que vienen de una elección dudosa y que probablemente no muchos aprobaban. Entonces, esto puede precisamente llegar a ser una especie de contraataque desde el ámbito internacional para con el régimen. Puede incluso llegar a cambiar un poco las movidas que ellos realizan, los cargos que ellos ocupan, cómo ellos van desenvolviendo su día a día. Entonces, quizás pudiésemos preguntarnos, ¿por qué antes de que estas sanciones se realizaran, decidieron cambiar a la presidenta de la Asamblea Nacional y pasarla a vicepresidenta? ¿Por qué todo el cambio del tren ejecutivo? ¿Por qué todos los cambios que se dieron en los diversos sectores de la administración pública? Y ahí es cuando pensamos y nos ponemos a analizar que probablemente puedan estar vinculadas, que poco a poco estas personas se van viendo acorraladas y quizás muchas de estas precisamente piensan en alejarse. En una reciente entrevista que realizaron a una exministra que anteriormente se vinculaba con el chavismo, ella comentaba que decidió alejarse por su propio bien, porque estas personas no continuaban con lo que ellos consideraban el chavismo real y que además esto podía llegar a afectarle en su desenvolvimiento producto de las sanciones. Entonces vemos a un grupo que probablemente tenga miedo, que esté atemorizado
porque estas sanciones puedan afectarles. Recientemente también veíamos como corría la noticia que en Estados Unidos deportaron a la hija de Diosdado Cabello. Ahora bien, esta deportación, que aún es presunta, que nada tiene confirmado, puede ser un ataque un poco alto a todo lo que está ocurriendo. Veíamos como justo luego de esto se le nombró presidente de la Asamblea Nacional Constituyente. Son cosas que pueden ir de la mano y que, si bien no realizan un cambio en el fondo del país, poco a poco pueden ir cambiando la perspectiva que estas personas van teniendo. Nos toca ir a un corte musical y volvemos con más de No Gile Mi Derecho. El abrazo de la enredadera que te asfixia por más que te quiera, así te quiero. Como la cárcel a su prisionero, como un veneno maldito, más me dañas, más te necesito. Una droga, me elevas pero me ahogas. Amarte es fumar en la cama, si me duermo me envuelven las llamas, eres nociva. Caigo más duro de más arriba. No sé en qué momento preciso este amor se nos hizo enfermizo. Una droga que me eleva pero me ahoga. No va a ser lo mismo, nos separa un abismo, una brecha que se pierde en el horizonte. Vemos que los nuestros son caminos opuestos, son como dos polos, fríos y solos. No va a ser lo mismo, nos separa un abismo, una brecha que se pierde en el horizonte. Vemos que los nuestros son caminos opuestos, son como dos polos, fríos y solos. De la enredadera que te asfixia por más que te quiera, así te quiero. Como la cárcel a su prisionero. No va a ser lo mismo, nos separa un abismo, una brecha que se pierde en el horizonte. Vemos que los nuestros son caminos opuestos, son como dos polos, fríos y solos. No va a ser lo mismo, nos separa un abismo, una brecha que se pierde en el horizonte. Vemos que los nuestros son caminos opuestos, son como dos polos, fríos y solos. Volvemos con más de No Gile Mi Derecho. En el bloque anterior conversábamos un poco, a modo de introducción, todas las cosas que las sanciones internacionales pueden causar en el país. Ahora bien, podemos ir analizando poco a poco estas sanciones, cómo estas, en medida progresiva y en medida quizás un poco atemporal, han ido surgiendo su efecto. En un principio veíamos como en el 2016 muchas de las organizaciones y países que sancionaban veían esto como una especie de castigo al pueblo venezolano. Nosotros mismos lo veíamos como una especie de castigo a nosotros mismos. Decíamos que probablemente podía ocurrir que simplemente llegáramos al punto de crisis, de pues la crisis alimentaria, de medicina, todo esto, cosa que si bien en el 2017 se incrementó, fue gracias a la inflación, más no a las sanciones. Las sanciones poco a poco han ido realizando una especie de cambio en todo el chavismo y han causado un poco de miedo, si se quiere.
Veíamos cómo inicialmente las sanciones que tuvieron mayor efecto fueron las de países como Canadá, la Unión Europea y Estados Unidos. Estados Unidos en este caso decidió sancionar precisamente a aquellos pues cercanos al régimen o que estaban dentro de él, que tenían presunto vínculo con el narcotráfico. Es decir, ellos decidieron hacer una jugada más de Interpol que de país preocupado por la democracia. Recordemos que Estados Unidos en toda su historia ha tenido una especie de papel de policía del mundo, y es aquí en donde vuelve a retomarlo. Ahora bien, en el caso de Canadá, un país quizás un poco neutral en toda su historia internacional, parece preciso preguntarse ¿qué motiva realmente estas sanciones? ¿Qué es lo que realmente nos lleva a ver a Canadá como el principal promotor de que estas sanciones se hayan llevado a cabo? Y es aquí en donde surge toda la respuesta, pues teniendo en cuenta la importancia de Venezuela, que quizás nosotros mismos no se la damos, pero que la posee, es donde todos esos países deciden ponerle el ojo. Recordemos que hoy en día a nivel internacional nuestra crisis es tan hablada como la crisis en Siria, un país que se encuentra en guerra desde hace décadas prácticamente. Ahora bien, entonces podemos preguntarnos, ¿qué es lo que nos iguala a la importancia que le dan a Siria? Un país en donde mueren personas, pero mueren a causa de una guerra, mueren por hechos de violencia extrema y con intención y capacidad absoluta de exterminar a toda una nación. Aquí en Venezuela, si se quiere, tenemos una crisis increíblemente fuerte, pero no llega al punto de una guerra. Es una crisis causada por hiperinflación, crisis que han pasado todos los países, usualmente antes de la llegada del segundo milenio, pero que la han pasado. Entonces, ¿qué nos diferencia realmente? Y es ahí en donde decimos Venezuela tiene un gran factor, que es el petróleo. Todos estos países van precisamente protegiendo sus intereses petroleros, sus intereses como acreedores de Venezuela, y van realizando movidas, si se quiere, estratégicas, para que este interés económico y también un poco social que tienen vaya siendo saciado. Entonces, aquí vemos como Canadá, un país neutral históricamente, decide intervenir, como la Unión Europea, un país que poco ha tomado acciones con respecto a otros países, va interviniendo paulatinamente y que hoy en día con las últimas sanciones pues las va potenciando, va demostrando que en verdad Canadá y Estados Unidos tienen un poco de razón y que esta razón va a ir potenciada por todas las acciones que realiza la organización que es la Unión Europea. Entonces aquí vemos cómo ellos mismos han hecho movidas, cómo ellos mismos han buscado la forma de ser esa organización que dé pie a la transición, que dé pie a las conversaciones de transición, de planear un nuevo gobierno luego de que todo esto pase, organización que ha dado pie a que todo esto tenga una solución, buscarle las soluciones, cómo se puede solucionar, y es aquí en donde vamos viendo que poco a poco puede ir causando un cambio. Ya nos toca ir a un corte musical nuevamente y volvemos con más de No Gile Mi Derecho. Escucharemos un poco de buena música. ¿Qué estoy haciendo aquí?
pagando para vivir, escogiendo sin opción, lejos de donde nací, escaparme de mí, alejarme de ti. Una lejana canción sigue llamándome, 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 sigue llamándome. Hola a todos, volvemos con más de No Gile Mi Derecho. En el último bloque, pues conversábamos un poco acerca de la importancia que puede tener Canadá, Estados Unidos y la Unión Europea en todas estas sanciones internacionales. Y pues aclarábamos la importancia que tenía Venezuela con respecto a estas sanciones. Si se quiere, es la primera vez que a nivel internacional todo el mundo convulsiona por una situación interna que vive un país. Convulsión que se ha visto tanto en el aporte de medicamentos y alimentos que han realizado, aportes que no han entrado, en el aporte económico que han realizado, en el aporte a nivel internacional de darle voz a aquellas personas que no pueden tenerla y de poco a poco ir luchando un poco por la democracia en nuestro país. Ahora bien, podemos preguntarnos, luego de estas sanciones, ¿qué puede pasar? No tenemos realmente un referente internacional en donde todos los países hayan dado una sanción a nivel general a un país. La única, que de igual forma se encuentra en nuestra historia republicana, es el bloqueo económico y costero que decidieron realizar en 1910-1905 aproximadamente, buques de Inglaterra, Francia y Estados Unidos a las costas venezolanas, precisamente por la gran deuda que tenían. Y es aquí en donde todas estas sanciones concurren. La gran deuda a nivel internacional que tiene el país. Nuestro país prácticamente ha perdido todos los litigios a nivel internacional con respecto a sus deudas. Todos los acreedores han ejercido acciones para que Venezuela pague. Y por nuestra insolvencia y nuestra falta de liquidez, no podemos pagarles, no podemos saciar esa obligación que habíamos contraído. Entonces, ¿qué es lo que nos queda? Poco a poco, este gobierno ha ido buscando la solución entregando esas deudas a los chinos. Es decir, existe una especie de subrogación con respecto a los chinos y ellos pagan a nuestros acreedores a los pocos que estos dejan que se les pague y asumen ellos esa deuda. Pero esta deuda puede llevar ¿a qué? Porque poco a poco nos vamos endeudando y podemos llegar a un punto en el que todo el país esté embargado por ellos. Y es allí en donde estas organizaciones internacionales, más allá de los países, buscan hacer una especie de ayuda. Porque pensando en lo futuro, Venezuela puede caer en una crisis económica profunda de la que va a ser muy difícil salir. Mucho más profunda de la que hoy en día vivimos. Mucho más profunda que una hiperinflación. Porque si se quiere, hoy estamos viviendo el inicio de una hiperinflación que puede tener múltiples soluciones, solo que aún no se le encuentran las más adecuadas ni tampoco llega la persona adecuada para realizarlo. Recordemos que nuestro Banco Central ha tenido aproximadamente en solo un año más de 3 presidentes del Banco Central. Entonces es allí en donde nos preguntamos, bien, ¿esta crisis es realmente necesaria? ¿Es algo que se buscó? ¿Es algo que debía pasar? ¿Qué realmente es lo que ocurre con esto? Estos países poco a poco van dándole la mano a Venezuela y van contribuyendo a que nosotros vayamos despertando. Lo veíamos como desde un inicio nosotros estábamos renuentes a estas sanciones
Y hoy en día es lo que se busca, es lo que la gran mayoría de los venezolanos a nivel internacional que salen de nuestro país a abogar por él, buscan. ¿Por qué? Porque esto va acercando a la gente y va haciendo que ellos tengan que replantear su plan de acción. Va conllevando a que poco a poco Venezuela se vaya convirtiendo en quizás la dejada del lado del continente y que nosotros mismos podamos despertar. No obstante, estas sanciones también se pueden utilizar para una parte negativa, como lo ha utilizado Guayana con respecto a la Guyana Esequiba. Entonces, pudiésemos ver una especie de efecto positivo y negativo. Pero aún así, la parte positiva prevalece. ¿Por qué? Porque es una ayuda tanto interna como externa que nos están brindando y que poco a poco va poniendo en una especie de miedo constante a todas las personas pertenecientes al régimen. Incluso veíamos cómo poco a poco intentaban desligarse, como muchas de estas decidieron simplemente irse y cómo luego de las sanciones, estas simplemente van quedándose con aquellos que no tienen más nada que perder, que pues la Interpol intervenga en Venezuela. Entonces es allí en donde debemos quizás confiar, estar pendientes de esta situación y decidir si como venezolanos estamos dispuestos a que solo trabajen ellos solos o podemos aportar desde cada uno de nuestros espacios. Y es ahí en donde la participación ciudadana juega un papel fundamental. Ya nos toca despedirnos, pero antes quisiéramos agradecer a Héctor Meneses por controlar la cabina, recordarles que pueden seguirnos e interactuar con nosotros en nuestras redes sociales @somosvotojoven en Instagram y votojoven en Twitter, y seguir a las redes de la emisora en sus redes en todos lados, Piso Humano Derecho. Les hablaba Wanda Cedeño y antes de irme quisiera recordarles que para tener una democracia sólida y plural es necesaria la participación de todos. ¡Hasta la próxima! Espérame que vengo pronto, espérame para estar solos, que quiero sentir para sumergir mi alma en tu cuerpo. Cuando te vi bailando en la pista me enamoré a primera vista, despertaste en mí algo inexplicable. Espérame para estar solos, que quiero sentir para soñar.
vamos a hacer cosas que no vas a olvidar. Espérame, espérame, vamos a hacer cosas que no vas a olvidar. Espérame, espérame, vamos a hacer cosas que no vas a olvidar. Espérame, espérame, vamos a hacer cosas que no vas a olvidar.